Bien, y en esta sección de noticias, como ya lo habíamos anunciado, vamos a conversar sobre los fallecidos y heridos que se han dado en este enfrentamiento en la cárcel La Joyita en Panamá. Con nosotros nuestro experto, el doctor Carlos Chirinos Castro, experto en criminalística. Doctor, ¿cómo está? Su análisis desde el punto de vista criminalístico, en este caso. Bien, en estos casos en donde existe muerte, es necesario realizar un estudio exhaustivo en cuanto al protocolo de necropsia de cada siniestrado. Es necesario realizar un estudio inclusive balístico, es necesario realizar un estudio de escena de crimen, es decir, el abordaje forense en estos tipos de muerte que se dan en establecimiento penitenciario tiene que ser desde el punto de vista multidisciplinario. Luego de esos resultados se tienen que integrar para poder determinar quién o quiénes generaron la muerte. Se tiene que realizar estudios, por ejemplo, desde el punto de vista médico forense en cuanto al ingreso de proyectil de arma de fuego, cuál es la trayectoria, si fue a corta distancia, a larga distancia, si fueron ejecutados. O sea, el análisis tiene que ser netamente técnico-científico. No podemos solamente quedarnos en que existen fallecidos de ambos bandos, como refiere la nota de prensa, puesto que puede darse una hipótesis criminalística que pueden haber terceros que no se muestra a la prensa. Y ahí donde ingresa las ciencias forenses al esclarecimiento de estos hechos y a la integración con el trabajo criminalístico de escena del hecho. Doctor, ¿cuántos profesionales se necesitan para hacer una investigación en estos casos donde se dan varios fallecidos? En estos casos tienen que intervenir múltiples peritos, dentro de ellos médicos forenses. Un equipo de médicos forenses probablemente tendrá que el área que corresponde a este establecimiento penitenciario llegar peritos de áreas colindantes para colaborar con la necropsia, ya que cada necropsia lleva un promedio de 2 horas a 2 horas y media a realizarla. Entonces, si nosotros sacamos un cálculo aproximado, tenemos ¿cuántos cadáveres? 12 a 13. O sea, imagínense cuánto le tomaría a un solo perito realizar todos estos protocolos de necropsia. Es importante que sea un equipo, y no solamente ellos, sino un equipo también de escena de crimen, un equipo de perito de balística, para que estén presentes en la realización de estos procedimientos tanatológicos. Ok, doctor, en estos casos también se tiene la facilidad de que hay heridos, o sea, son varios testigos del hecho, ¿no? ¿A los peritos les ayuda las declaraciones de ellos o solamente se basan ustedes en analizar la escena del crimen sin considerar las opiniones de los testigos? Es importante considerar las declaraciones de los testigos. Las declaraciones de los testigos pueden ser múltiples o pueden ser únicas, pero estas declaraciones tienen que contrastarse con los hallazgos de la escena del hecho, con los hallazgos de la necropsia. Por ejemplo, vamos a hipotetizar criminalísticamente que un herido diga: lo ejecutó tal detenido, lo ejecutó un efectivo del reclusorio a corta distancia, a larga distancia. Entonces vamos a identificar a quién ejecutaron, se identifica y se determina cuál es la distancia del disparo y si lo que ha referido este testigo coincide con los hallazgos tanatológicos que se encuentran en el occiso. Entonces, todo testimonio en una escena del hecho tiene que ser corroborado con los hallazgos lesionológicos de la propia escena per se. Doctor, para darle más que todo tranquilidad a los familiares de los fallecidos en cualquier hecho, en cualquier crimen, es importante que el perito, el profesional en criminalística, pueda dar con la causa de la muerte y ahí termina su trabajo, porque los familiares siempre exigen justicia. ¿Qué pasó? ¿Cómo murió? El trabajo del perito termina ahí una vez que entrega su informe. Así es, el trabajo del experto, del perito, termina en entregar su informe, pero tiene que ir más allá, porque no solamente es el informe. Nosotros hemos notado que existe en la mayoría de países de Latinoamérica lo que hemos llamado la digregación de la escena del hecho. ¿Qué significa? Que el médico legista entrega su reporte, su protocolo de necropsia, el perito de escena de crimen entrega su informe criminalístico, el de balística de la misma forma, y no existe alguien que integre estos resultados, y el fiscal se encuentra ante 3 informes especializados
que no conoce, que no va a saber cómo integrar y solamente va a guiarse de las conclusiones que arriba cada uno de ellos. Y esto puede generar impunidad o esto puede generar también de que no se evalúe adecuadamente la causa de muerte de esta persona. ¿Y quién tendría la última palabra para dar el resumen del informe de los 3 especialistas? Más que la última palabra, tiene que hacerse un análisis integrativo. No existe una última palabra, tanto el médico legista, sino que tiene que la información integrarse. Una información integrada que principalmente es brindada por el perito de Cenecrimen. El perito de Cenecrimen va a referir, según la necropsia, se encontró un orificio de bala de tantas dimensiones, de qué forma regular, irregular, estrellada, que aparentemente o tiene tatuaje o no tiene tatuaje, determina corta distancia, larga distancia. Tiene que reunirse el equipo porque el criminalista no puede conocer o conoce escasamente términos médicos legales y tiene que pedir información al médico legista para poder hacer su integración de hallazgo, igual al de balística, igual al de la escena per se que pueda No participar. se trabaja en equipo, doctor Chirinos. Es una de las falencias que tiene el área forense. Bueno, acá en el país podemos decir que no existe este tipo de integración de información y muchas veces cada perito, cada experto hace sus hallazgos y cada uno sustenta en juicio y muchas veces las conclusiones o el diagnóstico que pueda llegarse no es el adecuado porque no se trabaja integradamente. Es triste, ¿no? Porque se puede, el profesional, por ejemplo, del área de balística se empeñó en hacer su informe, pero si al final, como usted menciona, no se integra, no se puede llegar a tener el resultado que se está buscando. Sería de mayor provecho que se pueda solucionar esa falencia que existe y se concluya con la integración de los 3 informes. Sí, definitivamente tiene que hacerse un análisis integrativo. Adicionalmente, en estos temas hay que tener en cuenta que siempre va a intervenir, o en la mayoría de los casos, el tema político. Y el tema político incluye también a los peritos. Muchas veces se va a sesgar algunos resultados, porque ya es un tema de política de índole nacional, y en donde vemos resultados un poco no convincentes, que luego de algunos años se conoce de que ha existido otro tipo de muerte, una ejecución y no un disparo entre bandas. O sea, hay muchas cosas que van a entrar en juego, en este caso en la evaluación de los expertos. Ok, doctor Chirinos, como siempre el tiempo nos queda corto, hay muchas preguntas en el aire, pero espero que en la edición del día de hoy a la comunidad jurídica que nos sigue le haya sido de bastante utilidad. Para finalizar, doctor, su recomendación, por favor, como siempre. En estos casos sería bueno en el bienestar y la salud, vamos a decir, de todos los integrantes de esta familia, la salud emocional, que sería bueno que trabaje el cuerpo médico de Panamá, en donde ha sido el evento, pero también sería bueno que participen algunos expertos internacionales para poder verificar, siempre es bueno verificar estos hallazgos si son los que se han hallado oficialmente. Tenemos y sobran estadísticas en el mundo de que pasa cosas extrañas cuando hay este tipo de muerte donde compromete la política de Estado. Ok, bueno, con nosotros será hasta el día de mañana. Muchas gracias.